Buenas tardes. En primer lugar, no sé si estoy haciendo un uso correcto de esta aplicación porque la verdad soy muy novato en esto. Bueno, eh, estamos en la última PAC y antes de empezar con ella quisiera ver un poco lo que ha sido esta asignatura hasta este último ejercicio. En la primera PEC vimos las diferentes metodologías que a lo largo del último siglo se han aplicado para la recuperación arqueológica, desde las de Tutankamón, que eran recolección de objetos, hasta las de los hijos de Ramses, que era la total reconstrucción de el monumento, incluyendo todas sus implicaciones patrimoniales. En la PEC número 2 vimos la convivencia entre el desarrollo urbano y el patrimonio a través de cómo se tenía que actuar y cómo la administración legislaba eh, el procedimiento ante el descubrimiento de hallazgos arqueológicos. En la PEC número 3 vimos la relación entre la comunidad y patrimonio, cómo se podían integrar a través del proyecto del Museo Egipcio, que tenía doble mérito, ya que Barcelona, el lugar donde está este museo, no ha tenido, no tuvo una relación cultural directa con Egipto. Llegamos al final del programa, en la PEC número 4, difusión del patrimonio arqueológico en la sociedad, en donde se nos ha propuesto que analicemos la lamentable destrucción de patrimonio que se produjo en el Medio Oriente y en general en toda la zona controlada por el extremismo musulmán en las guerras de las últimas décadas. En mi opinión, este último capítulo resulta fundamental en el sentido de que para poder hacer cualquier actuación es necesario que ésta sea aceptada por la opinión pública y la cultura que hayamos conseguido crear. Y esto hoy en día depende muchísimo de la colaboración que podamos tener con los medios de comunicación y cómo podamos de alguna manera gestionar la información académica que ellos se ocuparán de transmitir. Bien, para ponernos en contexto, eh, pongo el ejemplo de lo que es el análisis de un canal de comunicación. Un canal eh, es el que va a difundir y comunicar los hallazgos patrimoniales que haya podido comunicar el mundo académico. Es muy importante cómo va a tratar esta información, porque la información puede ser sesgada de muchísimas maneras distintas. Siempre corremos el riesgo de que estemos buscando la parte más sensacionalista, más atractiva, como cuando estás viendo una carrera de motos, la gente pues lo que reproduce en las noticias es la entrada en la meta y si ha habido algún accidente, pero no otros valores que son los que crean una cultura deportiva pues en este ámbito y cualquier otro. La comunicación entre los medios y el mundo académico arqueológico, este es un tema que en mi opinión hay mucho trabajo por hacer porque son mundos completamente distintos y no existen interconexiones que deberían de ser desarrolladas. Es muy importante cómo interpreta la arqueología, cuál es el paradigma que tiene la sociedad actual. ¿Tiene una comprensión crítica? ¿Hemos podido superar a Indiana Jones o estos museos llenos de polvo que visitábamos desde niños? Bueno, aquí el canal, como vemos abajo, es el que interpreta, difunde y crea paradigma. Y este paradigma, a su vez, es el que busca noticias que se adecúen con él y sean comerciales, porque al final la prensa y cualquier otro medio no deja de ser un negocio.
Aquí tenemos al conocido Eric el Belga. Es un ejemplo de lo que la prensa puede hacer con un personaje. Eric el Belga robó arte religioso en una España todavía muy pobre en la época de los 80, recordemos la crisis, el mundo rural carecía de recursos económicos, en España todavía había hambre, y este señor, en connivencia con miembros del clero, pues se dedicó a robar, sobre todo en iglesias de Aragón, ermitas, incluso en Cataluña, obras de arte muy codiciadas, para después venderlas, porque no deja de ser un negocio. Él robó por valor incalculable, pero este señor fue muy hábil y acabó convirtiéndose en un personaje notorio de Marbella. Él pintaba, restauraba y pasó de ser ladrón a filántropo gracias a que la prensa pues transmitió las noticias de una manera que le favorecieron mucho a este señor. Ahora vamos a ver el origen de por qué durante una guerra se cebaron en la destrucción, porque nadie quiere destruir objetivos que no son estratégicos, eh, a no ser que tenga una motivación ideológica, que al final el poder tener un pueblo con la ideología que tú quieres imponer es la mayor de las victorias en cualquier guerra. A finales del siglo XIX, el mundo musulmán se encontró colonizado. Todos los países que en su día fueron grandes imperios se encontraban bajo el yugo colonizador de las grandes potencias europeas. En ese momento surgió un movimiento, el salafismo, que sostenía que se tenía que volver a los valores más radicales del Islam, porque entendían que el estar dominados era un castigo divino. El salafismo fue evolucionando y a finales del siglo XX nació un movimiento más radical cuyos ejemplos fueron Al-Qaeda y Daesh, que intentaron crear un Estado islámico gobernado bajo las leyes de la Sharia y con un extremismo radical sostenido por el salafismo. Aquí ellos destruyeron, pongo tres ejemplos, los budas de Mumiyán. Aquí el argumento fue una religión distinta a la suya, la destrucción de la ciudad de Nimrud, que fue de las más antiguas de las que se conocen, de la Mesopotamia, y la más flagrante, la destrucción de Palmira, que no comentaré porque en las excelentes presentaciones que han hecho ya mis compañeros se habla suficiente a través de esto, pero simplemente decir que había que mm, quitar de la circulación cualquier vestigio de cualquier imperio que pudiera haber estado sometiendo esas tierras que ahora iban a convertir en la tierra prometida de los musulmanes salafistas. Es muy importante transmitir el mensaje desde el entorno académico al público general en un lenguaje que les sea cómodo para ambos y no resulte aburrido y ayude a convertir la arqueología en un producto de nicho a ser un producto de gran consumo. Cuando un producto es de gran consumo, pues es apreciado por la mayoría de la población y ese aprecio es la mejor de las murallas y la mayor de las protecciones que puede tener el patrimonio. Los medios deben ser críticos con los hechos, no buscar solamente el sensacionalismo, porque en realidad lo que interesa es insistir en la educación cultural del público. La cultura es la mejor defensa contra la barbarie. Vemos en esta diapositiva, no, repito, no quiero insistir mucho sobre esto porque ya se ha tratado en anteriores presentaciones. El ejemplo de los Budas de Bumiyán en Afganistán fue una destrucción institucional. Es el gobierno el que ordena durante 25 días demoler eh,
estas imágenes budistas y, bueno, el argumentario, ningún hecho anterior al Islam tiene validez religiosa y por lo tanto debe ser destruido. La prensa, el tratamiento que da es eh, el de un relato de un autor que se arrepiente y dice que pues, fue obligado, que no tuvo otro remedio que hacerlo, y en otros medios pues, se habla de la impasividad de las tropas americanas, pero muy poco se habla sobre qué proyectos se pueden tener pues, para reconstruir, mejorar esto. La ciudad de Nimrut tuvo la mala suerte de caer bajo el Estado Islámico. Este fue el corazón del gran imperio de la humanidad y fue totalmente destruido. Aquí el tratamiento que se le da de la información a través de la prensa es destrucción, 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 pero no estamos dando una, digamos, introducción de qué valor tiene este patrimonio, cómo nos afecta su destrucción y cuáles son los pasos siguientes que vamos a dar para que no se evite esto. He querido poner aquí un mapa de lo que fue la destrucción en Palmira, los lugares más representativos y que ha sido la mayor destrucción de época moderna de patrimonio. Aquí decir que no es la primera vez que sucede algo de esto. Recordemos que Cartago fue reducida a cenizas e incluso de los libros se mandó eliminar el testimonio de su presencia. Y en general una civilización, eh, cuando se encuentra un terreno, sea conquistada o conquistadora, eh, lamentablemente ha intentado reducir a la nada a sus predecesores. Y esto no lo tenemos tan lejos. Eh, quiero concluir con algo que a lo mejor va a generar polémica, pero el problema, el problema no está tan lejos. Los medios de comunicación, así como blanquearon al amigo Eric, son capaces de influir en la opinión pública todo lo que queramos. Es muy importante que el mundo académico actúe como censor, como prescriptor y como validador de los mensajes que transmite la prensa, porque podemos generar destrucciones. Yo ya no puedo decir si la ideología de Cartago era mejor que la ideología de Roma, cuál sistema era el... Pero al final el tiempo es el que nos va a juzgar y me gusta esta última trabajo que se nos ha propuesto porque al final se trata de que podamos transponernos del mundo académico y llegar hasta el público en general para que éste pueda actuar de una manera crítica. Bueno, aquí pongo dos imágenes. Carrillo con Fraga. Aquí no estábamos hablando de abuelos, sino de hijos y hermanos muertos. Y lo que tenemos hoy, Abascal con Pablo. Arriba la cruz del Valle de los Caídos y la cruz del monasterio de las Descalzas de Aguilar de la Frontera, que es una de las muchas cruces que por motivos ideológicos han sido apartadas, trasladadas, destruidas o atentadas. La cruz del Valle de los Caídos, por motivos ideológicos, también quiere ser retirada. ¿Qué ocurre? La prensa de los 80 enterró la Guerra Civil Española. En los años 90, nadie se acordaba de Franco, nadie se acordaba de la Guerra Civil y aquello ya había pasado. Lamentablemente, en estos últimos años se ha resucitado, existe un salafismo
por parte de unos y por parte de otros, y este es un radicalismo que, aparte de los problemas de convivencia que está creando en el ámbito que a nosotros nos atañe, puede llevar a la destrucción de muchos monumentos que hoy en día están comprometidos a que sean destruidos. Y bueno, con esto me despido y ha sido un placer cursar esta asignatura.